Bienvenido a este espacio de renovación interior. Hoy vamos a reflexionar sobre la promesa de Dios del reposo. El reposo lo tenemos instaurado como un día de descanso en la semana en donde cesamos la actividad, donde no trabajamos y fue instituido desde el comienzo de la fundación del mundo. Dios nos dejó el día de reposo luego de hacer toda la creación como un modelo a seguir, un ejemplo. Reposo también lo tenemos en épocas festivas. Incluso la palabra feriado viene del latín feria, que significa día festivo, y son los días no laborables, por ser una fiesta oficial o eclesiástica. Muchas veces llega un fin de semana largo que se combina con un feriado, un día no laborable, y pensamos en el descanso, en el disfrute, en la oportunidad de realizar actividades de placer, de encontrarnos con nuestra familia, de comer algo rico, y no conectamos mucho con el significado en sí de esa fiesta nacional o global. Hay feriados que aluden a hechos históricos que marcaron la era en dos, particularmente la Navidad y la Pascua, que hacen eco transgeneracionalmente y culturalmente sobre un hecho histórico que nos llega hoy en día. Un tal Jesús de Nazaret que por evidencia histórica, bíblica e incluso extrabíblica podemos comprobar que existió, que dijo ser el Hijo de Dios, que causó una gran revolución en su tiempo y que sigue repercutiendo hoy en día. Ese Dios que se dio a conocer al hombre dando su vida en remisión de los pecados que lo separaban, pero también demostrando su deidad con la resurrección. ¿Cómo influye esto en la etapa de la historia en la que vivo hoy y en mi propia vida? ¿Acaso me cambia algo? En las Pascuas, por ejemplo, conmemoramos el nacimiento, la muerte y la resurrección, pero también la realidad de que Jesucristo volverá. Y no solamente es un hecho para recordar de algo que transcurrió hace mucho tiempo, cuando Jesús fue crucificado, el Calvario hizo eco en la historia hasta hoy en día, hablando de que resucitó de los muertos, sino también que es algo para recordar y vivir hoy con Dios, cómo podemos nacer a una vida nueva, morir a una vida vieja, incluso a nuestra vieja naturaleza, y resucitar de la muerte espiritual a la vida espiritual, y el hecho de que resucitaremos en gloria para vivir una eternidad junto a Dios. En el aquí y en el ahora, cuando nos conectamos a Dios, entramos en su reposo. Es una cuestión de fe, pero también de responder a esta invitación, a su llamado. Es interesante ver en el libro de Hebreos, en la Biblia, cómo habla de no descuidar esta invitación, incluso una salvación tan grande. En el capítulo 2 dice: debemos prestar mucha atención al mensaje que hemos oído, para que no nos apartemos del camino. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si el mismo Señor fue quien anunció primero esta salvación, la cual después confirmaron entre nosotros los que le oyeron. Además, Dios la ha confirmado con señales, maravillas y muchos milagros por medio del Espíritu Santo, que nos ha dado de diferentes maneras conforme a su voluntad. Y en el versículo 10 dice: todas las cosas existen
para Dios y por la acción de Dios, que quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso Dios, por medio del sufrimiento, tenía que hacer perfecto a Jesucristo, el Salvador de ellos. Y luego habla del reposo al cual podemos acceder como hijos de Dios, al creer en Él. Y menciona lo que les pasó a las personas que no creyeron, que lamentablemente no pudieron hallar ese descanso. Dice, por eso, como dice el Espíritu Santo en la Escritura, si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón como aquellos que se rebelaron y se pusieron en contra de Dios, lo pusieron a prueba en el desierto. Allí me pusieron a prueba los antepasados de ustedes, aún cuando habían visto mis obras durante 40 años. Habla de las maravillas y prodigios que Dios hizo cuando libertó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, cuando cruzaron el Mar Rojo, cuando vieron señales, cuando los quitó de la esclavitud y los estaba llevando a la tierra prometida. Pero, ¿qué pasó? Dios se enojó con esa generación porque dijo, andan siempre extraviados en su corazón y no han querido conocer mis caminos. Por eso juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Hermanos, cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón malo que sea parte del Dios viviente por no creer en Él. Al contrario, anímense unos a otros cada día mientras dura ese hoy de que habla la Escritura, para que ninguno de nosotros sea engañado por el pecado y el corazón se vuelva rebelde. Porque para tener parte con Cristo hemos de mantenernos firmes hasta el fin en la confianza que teníamos al principio. Por lo cual dice, si hoy escuchan ustedes lo que dice Dios, no endurezcan su corazón como aquellos que se rebelaron. Por haber desobedecido no pudieron entrar porque no creyeron el mensaje de salvación. Por eso Dios de vuelta señala un día, un nuevo hoy, y lo que ha hecho hablándonos por medio de distintas generaciones, lo sigue diciendo hoy. Si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón. Aquí vemos que Dios reposó de todo su trabajo el séptimo día, como nosotros también cesamos nuestra actividad y reposamos el fin de semana, el día no laborable, el feriado, el día festivo de conmemoración de algún hecho histórico, como decíamos recién, la Pascua, la Navidad, y no tenemos mucho conocimiento experimental de estas cuestiones de Dios, no conectamos el feriado con eso, lo conectamos más a una experiencia de descanso, de placer, de juntada familiar, de un placer que nos hace bien, un viaje, un paseo, pero mañana volveremos a la rutina. El descanso se nos termina y volvemos a la vida agitada. El placer que tuvimos se siente que no fue suficiente, fue muy fugaz. Quizá porque nuestro interior necesita de algo más, porque necesitamos reposo para el alma. Y como vemos aquí plasmado en la Escritura, decía que muchas personas no entraron en el reposo de Dios porque no creyeron. Dios nos quiere dar otro tipo de reposo, no solamente un descanso físico o un esparcimiento o un placer que no se hace suficiente, sino que nos quiere dar también un reposo espiritual para nuestro espíritu, esa partecita que se conecta con Dios, que le da vida a todo nuestro ser, que también fortalece nuestra alma, nuestro cuerpo, pero tenemos que estar atentos a no perder una salvación tan grande. Como veníamos examinando aquí en la Escritura, en el libro de Hebreos, vemos los peligros de la incredulidad y la exhortación a que debemos esforzarnos a que nadie siga el ejemplo de los que no creyeron.
Jesús mismo dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si después pierde su alma? Y lo vemos en muchos casos, como teniéndolo todo, muchos personajes famosos, muchas personas también de nuestro entorno, parece que nunca hallan la felicidad, la paz, el reposo para su alma, para su corazón. ¿Será entonces que realmente necesitamos algo más? ¿Será que esta promesa que encontramos aquí en la Biblia es lo que nuestro corazón está anhelando sin saberlo? Que no se nos pase la vida siguiendo tradiciones sin tener reflexiones. Pensemos, ¿por qué la pausa? ¿Por qué el feriado? ¿Por qué el detener la actividad, conmemorar algo que por ahí no tiene mucho que ver conmigo hoy, pero año tras año Dios nos da la oportunidad de pensar, de mitigar nuestras dudas y de incluso reposar? Jesús es el verdadero descanso y el reposo para disfrutar. Es el futuro reposo celestial, pero también es la experiencia actual de todo aquel que cree y se rinde completamente al señorío de Cristo y está totalmente controlado por el Espíritu Santo. Los que creen entran en el reposo, en el descanso en Cristo, que se encuentra en Dios. Así como Dios descansó de su obra en la creación, quien confía en Cristo descansa de lo que Dios ha hecho por él. La obra de la cruz, la resurrección se hacen efectivas en nuestras vidas. Y de esta manera cesamos en la búsqueda de la salvación por nuestros propios esfuerzos y comenzamos a depender en la vida diaria de la ayuda del Espíritu Santo. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote que tiene el poder para hacernos gozar de una inmediata compañía con Dios, de hallar ese reposo que necesita nuestro corazón, nuestra alma, esa satisfacción, esa plenitud que solo se encuentra en Él. Así que no nos perdamos una salvación tan grande, no seamos como aquellos que no creyeron. Si hoy escuchamos esta invitación de Dios, no endurezcamos nuestros corazones, no caigamos en la incredulidad. Realmente Dios puede darnos descanso, descanso diario, aún en medio de las diversas dificultades y desafíos que se nos presentan día a día. Es precioso vivir en el descanso de Dios, su paz guiándonos en cada momento, ayudándonos en cada situación. Dios quiere darnos un descanso. ¿Qué tal si le das la oportunidad hoy de abrir tu corazón y recibirlo en tu interior?